Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Edwin Ruiz, estudiante de la Escuela de Posgrado de la Universidad Abierta para Adulto Guapa en su maestría Historia orientada a la enseñanza. En esta asignatura, Problemática contemporánea de la historia política y social dominicana, quiero hablar de los modelos económicos para el siglo XIX y que tuvieron un gran impacto de manera social en esta parte de la isla. Es importante resaltar que en este sentido el imperio colonial se caracterizó por su centralización, que debía servir, esa centralización en las ciudades, que debía servir como una especie de abastecimiento de bienes y servicios a través de los campos circundantes. Es importante resaltar que este modelo de centralización sirvió como una especie de aglutinamiento para dicho abastecimiento. En este sentido, como bien nos cuenta Richard Moyse, nos dice que ese sistema de colonización de los españoles sirvió como una especie de organización y urbanización en esta parte de la isla. En ese sentido, estamos diciendo que crearon un sistema de organización para llevar a cabo una actividad económica centralizada en una supervisación fronteriza y en un sistema económico, ¿verdad?, que pudiera satisfacer las necesidades de los colonizadores españoles. En este sentido, es importante resaltar también que el cultivo del tabaco jugó una función muy importante, muy fundamental, significativamente, mayormente en la parte del Cibao, donde en combinación con los dueños de fincas rurales extensas y la mano trabajadora y campesina buscaron, ¿verdad?, mejorar este cultivo para su exportación y que el mismo pues sirviera como una especie de industrialización dentro de ese sistema colonial español. Obviamente es importante resaltar también que ese conflicto que hubo entre las potencias europeas, donde los holandeses tenían un sistema comercial legalizado, lo que más tarde fueron obligados por los españoles, franceses e ingleses a entrar en lo que tenía que ver el contrabando y la piratería. En este sentido, es importante mencionar que, como bien nos dice Harry Horston, la economía de lo que fue el cultivo tabacalero en la República Dominicana contribuyó mucho a lo que fue la formación social de la República, con un sistema social y económico, ¿verdad?, un tanto definido en este sentido, con unas características social y económica mayormente productiva y exportativa. Entonces, basándonos en esa parte, es importante que nosotros, en este caso, mencionemos lo que tienen que ver los 4 modelos económicos que convivieron tanto para lo que tiene que ver en el tiempo de las invasiones y en algunos procesos posteriores dentro de la historia de la República, como bien nos cuenta Roberto Casat y Harry Hoiston en este sentido. Pero antes, no quisiera pasar por alto que
se quiso llevar a cabo también lo que fue una desigualdad social, o el gobierno español quiso establecer una desigualdad social, tratando de sustituir las manos campesinas que ellos utilizaban por una clase trabajadora media, como bien nos cuenta Michael Bauns en su Michael Browns en su libro, ¿verdad? Esta obra, una obra que hizo para el aporte a la Academia de Historia Dominicana, que tiene que ver con esa estructura social y esos modelos económicos para el siglo XIX. Vamos a mencionar aquí lo que tiene que ver dentro de estos 4 modelos económicos que convivieron para estos tiempos, ¿verdad? Tenemos que mencionar lo que son los hatos ganaderos, que surgen en un tiempo histórico, prácticamente para la época del 1505, 1550, mejor dicho, y el 1606, prácticamente en un proceso, un periodo histórico que tiene mucho que ver con la devastación de Osorio, donde el contrabando y la piratería aquí, pues, de una forma u otra eran muy utilizadas para la comercialización tanto de pieles de animales. Pero estos hatos ganaderos tienen unas características económicas muy importantes, basada en la ganadería, reconocida como, o clasificada, mejor dicho, como una actividad económica primaria, donde su estructura social está dentro de lo que tiene que ver la relación entre los amos y los trabajadores a través del cuidado y criado de estos ganados. También es importante resaltar lo que son las haciendas en un proceso histórico aproximadamente del siglo también casi a finales del siglo XVIII y a inicio del siglo XIX, para el año 1818, con Pétion, que fue un monarca haitiano, ¿verdad? Donde su estructura económica estaba basada en la proporción de tierras a soldados y seguidores del mismo, con una estructura social que tiene que ver en esa unificación, esa unidad familiar, muy características de una estructura social, ¿verdad? Doméstica, donde dichos recursos agrícolas a través de la agricultura eran más bien destinados para el uso familiar o el uso doméstico, no para las exportaciones o para el comercio estatal en este sentido. Es importante también en este caso señalar que dentro de ese sistema económico, ¿verdad? Minifundista, en este caso, pues la economía, la agricultura, estaba más enfocada esencialmente a satisfacer esas necesidades familiares en ese sentido. También tenemos que mencionar otro sistema económico, como lo es la plantación de la caña de azúcar para el año 1970, que fue muy utilizado dentro del sistema económico español a partir, ¿verdad?, de la exterminación o consumación, ese genocidio indígena para la época colonial, donde las manos trabajadoras indígenas fueron sustituidas por las manos
trabajadoras africanas, los negros africanos, dentro de un sistema, ¿verdad?, esclavista. Allí este sistema económico se caracterizó por el cultivo de caña de azúcar y con un sistema social estructurado entre lo que fue un latifundio, hacendista y parcelistas, en este caso, para poder satisfacer esas necesidades económicas. Tenemos ya por último lo que son el cultivo del tabaco o las fincas de tabaco, que tiene un sistema económico muy característico de lo que fue tanto el cultivo, ¿verdad? Ese cultivo, pero un cultivo un poquito tradicional, que más luego pasó ya a un cultivo mucho más industrializado. Este sistema económico surgió prácticamente a lo largo del siglo XIX con una estructura social que pudiéramos decir basada en lo que en la que tenía que ver los hacendistas, los amos, los dueños de fincas y los trabajadores o campesinos, con una economía predominante en lo que tenía que ver la industrialización, las exportaciones, en este caso, ¿verdad?, la comercialización que favoreció el sistema económico dominicano, especialmente en la parte de la región del Cibao. Entonces, estos sistemas económicos contribuyeron mucho en este sentido en la economía dominicana, con una política social, económica muy, eh, muy buena en la parte que tiene que ver, porque en su gran parte o en su mayoría pudo satisfacer esos modelos económicos europeos y jugaron una función muy importante y muy preponderante para la época. Obviamente muchas de estas economías descayeron o fueron agudizando, ¿verdad?, ese sistema económico español, que tuvo que ser sustituido por otros modelos económicos que jugaron su papel y su importancia en sus distintas épocas históricas. Así que esto es todo de mi parte y muchas gracias para todos.